Hola amigos del cine, yo soy Jerónimo Rivera y hoy quiero invitarlos a mi clase para que hablemos del conflicto. El conflicto es la base de la narrativa y por eso podemos decir que no hay historia buena sin conflicto. Los conflictos son los que mueven esa historia. Y no crean que conflicto es algo negativo, el conflicto puede ser algo también muy positivo. Imagínense que usted se gana la lotería, pues eso es algo muy positivo, pero le va a generar un montón de dificultades que usted tiene que enfrentar. Entonces el conflicto se puede definir como alguien quiere algo y alguien o algo se lo impide. Y ese alguien o algo puede dividirse en tres. Entonces vamos a ver una tipología en donde hay tres tipos de conflictos. Primer tipo de conflicto, conflicto de yo contra otro. O sea, yo como personaje protagonista tengo un antagonista. Ese antagonista es una persona que se opone a mis objetivos. ¿Y por qué se opone a mis objetivos? No solamente por estorbar, se opone a mis objetivos porque yo a la vez me estoy oponiendo a los objetivos de él. Entonces esta historia es muy interesante y si el antagonista realmente es poderoso, el conflicto va a crecer en intensidad. ¿Qué tipo de películas hay ahí? Tenemos todas las películas de acción, las películas bélicas, en donde siempre hay que derrotar a un enemigo, tenemos las películas de suspenso, cuando hay un monstruo o cuando hay un asesino en serie, pues entonces en estos casos se presenta una disyuntiva de yo contra otro. Segundo tipo de películas, yo contra una fuerza superior. En este caso, el protagonista va a tratar de superar una fuerza que es superior a sus fuerzas, a la que por supuesto no puede derrotar. Estamos hablando de un volcán, estamos hablando de una inundación, estamos hablando de un terremoto o estamos hablando del destino. Entonces, en este caso, el protagonista es muy consciente de su debilidad frente a la fuerza que está enfrentando y básicamente la meta es salvarse y salvar a las personas que quiere. ¿Qué tipo de películas hay ahí? Ahí tenemos películas de inundaciones, películas de desastres naturales, películas en donde el personaje enfrenta su destino, como las tragedias. Y puedo poner un ejemplo muy concreto, es el caso de Titanic. En Titanic hay unos enemigos de Jack y Rose para consumar su amor, pero realmente el gran enemigo es el mar. Inclusive el novio de Rose podría decir, oiga, sean felices, estás en bonita pareja, pero aún así el mar es el gran enemigo y por eso esta película sería un ejemplo perfecto de una película de yo contra una fuerza superior. Y el tercer tipo de conflicto es el conflicto de yo contra yo, y es cuando el personaje protagónico es al mismo tiempo el antagónico, es cuando el personaje tiene una serie de debilidades, defectos, problemas personales que no hacen o que no permiten que él logre sus objetivos. Entonces ahí tenemos historias de alcoholismo como Living Las Vegas, tenemos historias de limitaciones físicas como Mi Pie Izquierdo o como Forrest Gump, que no permiten que los personajes sean completamente libres a la hora de enfrentar sus dificultades y terminen siendo los grandes enemigos de sí mismos para lograr sus objetivos. Entonces, en resumen, el conflicto es el motor de las historias. Si la historia no tiene un buen conflicto, no funciona. Y si la historia termina mucho después del conflicto, también va a tener un problema grave de estructura. Por eso, la regla de oro sería, si se acaba el conflicto, se tiene que acabar la película. Porque después de que se acabe el conflicto, no hay mucho más que ver. Bueno amigos del cine, espero que les haya gustado mi clase, los invito a que sigan viendo nuestro canal, a que inviten a sus amigos para que se suscriban, activen las notificaciones, compartan este contenido, sigan viniendo a mi clase y aprendamos mucho más de cine en este canal que es de todos nosotros, que se llama Amigos del Cine.